pero es realmente un recorrido por la exploración y la conquista de la parte latina, de la parte hispánica de América, y es una síntesis de todos los cronistas, que hay bastantes, porque hay algunos que son muy conocidos, pues Cabeza de Vaca, Bernal del Castillo, pero hay otros que yo no los conocía y que Antonio los pone allí en el momento que tiene que señalar algo importante que ha encontrado en esa crónica. Hay otra cosa excelente del libro que hay que señalar y que a mí me ha gustado muchísimo, y es que es un libro que me da la impresión, me corregirá si no es así, en el que el autor no toma partido. Se centra en contar la historia de la forma más imparcial y más inteligible posible. No hay una agenda, una voluntad de defender los términos en los que tuvo lugar la exploración y la conquista, es decir, de una voluntad patriota, y tampoco hay un deseo de cargar las tintas para demonizarla, para vender más libros, que esto es un clásico, sino que es un libro realmente ecuánime sin ser nada aburrido, porque uno cuando es ecuánime puede ser aburrido. Però, ¿por qué hiciste este libro? Bona nit a tothom, en primer lloc. Bueno, mi idea es que llevaba 30 años impartiendo docencia sobre América colonial. No me había dedicado en un principio a investigar historia de América. Yo soy de perfil modernista, pero me había dedicado a la historia de la guerra, a la historia de la violencia. Y una cosa llevó a la otra. Es decir, en un momento dado, después de muchos años de investigación sobre unas temáticas muy particulares, decidí que, ya que tenía esa docencia también en marcha, ¿no?, y que iba a seguir teniéndola durante muchos años, al parecer hasta que me jubile, que ya no queda tanto tampoco. Entonces, pues decidí que me interesaba lo suficiente el asunto americano como para empezar a dedicar mucha más atención de la que hasta entonces le había podido dedicar. De hecho, el primer artículo sobre temática americana ya lo publiqué en el año 2000, pero bueno, ha pasado tiempo, pero el primer libro realmente que yo considero fundamentado, pensado, investigado, es 2019, es decir que... reciente. Bueno, 2013 y 2019, que sería una segunda versión de aquel libro. Bueno, a partir de ese momento, ya digo, me empezó a interesar muchísimo la cuestión de la conquista, la violencia en la conquista, pero la violencia en la conquista, pero también la conquista de las Canarias, del norte de África, es decir, la sucesión en cuanto a las invasiones de territorios foráneos, más allá de lo que sería la conquista de Granada. Todo eso me interesó mucho, a partir de 2010 sobre todo, pero también empecé a darme cuenta de que insistentemente siempre habíamos trabajado, nos habíamos centrado demasiado en el fenómeno de la conquista y le dedicamos muy poco espacio, muy poco esfuerzo a explicar mejor para un público mucho más amplio, no solo académico, lo que es la cuestión de la estricta exploración de los territorios. Evidentemente hay momentos en los cuales, si hablas de Colón, la exploración de las Antillas es fundamental, porque es el primer contacto, pero luego inmediatamente te olvidas bastante del Panamá, Balboa, sí se explica un poquito, pero te vas inmediatamente a la conquista de México y luego te vas a la conquista de Perú. Y es que en medio ha habido otras muchas cosas, que son las exploraciones. Entonces, en este libro, específicamente, voy a dedicar mis esfuerzos a lo que es el fenómeno de la exploración, pero pensando no en un mundo académico, no pensando en mis compañeros, sino pensando en el público. Entonces he decidido hacer un libro completamente distinto a los que hasta ahora había hecho, tanto en la temática americana como en la temática de guerra en Europa, etcétera, etcétera, que es lo que yo siempre había trabajado. Son los mejores libros. Bueno. Yo soy editora, siempre les digo a los autores, no se te ocurra escribir un libro para tus amigos. ¿Es cierto? A veces somos prisioneros, somos prisioneros del mundo académico y estamos obligados pero llega un momento que te puedes empezar a rebelar contra esa situación y decir, no, yo también voy a dedicar una parte de mi esfuerzo a este otro tipo de obras que considero que también es mi obligación. Claro. Hacerlas, ¿no?, en un momento dado. Tus amigos ya lo saben, además. Hay que escribir para y eso es muy difícil de hacer, es lo que señalaba al principio. Me ha costado mucho disciplinarme. La labor del editor ha sido fundamental porque él te disciplina, él conoce mucho mejor que tú conoces tu mundo, tu pequeño mundo, pero bueno, una visión mucho más amplia siempre te ayuda a concretar cosas y estilo. El estilo es fundamental. Tienes un muy buen editor que eso lo sabe hacer. Se nota. Sí, es así. Has dicho ahora que te interesaban los exploradores a los que se dedicaba
poca atención. Eso me llamó la atención enseguida, está bastante al principio del libro, es una diferencia que ya empiezas a hacer. ¿Cuál es un poco la diferencia, así brevemente, entre lo que es exploración y conquista? Porque como has dicho, no es nada evidente. No, es la primera fase, es que es tan sencillo como es. Yo hablo de invasión-conquista, incluso diferencia invasión de conquista en un momento dado, aunque son términos que prácticamente se pueden utilizar como sinónimos, pero considero que cuando se utiliza o he utilizado el término invasión es para recalcar aún más un proceso terriblemente violento que ocurrió allá hace 500 años. Y eso no lo podemos obviar nunca. Se puede matizar lo que se quiera, pero no se puede olvidar nunca. O sea, todo ese recorrido violento estuvo en Canarias, y estuvo en el norte de África, y estuvo en el sur de la península. Entonces, esa concatenación de hechos al final conducen a un punto de vista muy específico, a una manera de actuar muy específica, que es la que se pone en práctica en América. Pero antes de que empiece el fenómeno bélico o militar, hay que explorar, hay que conocer, hay que saber en qué mundo o con qué mundo nos vamos a enfrentar. Porque claro, una isla es un pequeño mundo. Hay islas que son de mayor tamaño que otras, pero bueno, una isla es un pequeño mundo. Pero cuando Balboa, sobre todo Balboa, entre otros, pero Balboa, a veces quizás no tenemos muy en cuenta el grupo, solo es el líder, pero también hay un grupo detrás siempre, o habitualmente. Bueno, cuando nos enfrentamos, o Balboa se enfrenta a la cuestión de, Panamá, la exploración del interior, ¿qué es esto? Bueno, acaba descubriendo que a 100 y pico kilómetros hay otro océano, que nadie en el mundo en ese momento pudiera imaginar. Bueno, pues este señor dice, no, es que he descubierto este espacio, y esto es increíblemente importante. Es una noticia de primer rango, de hecho, es una noticia que me puede salvar, piensa Balboa, porque yo sé, y el rey sabe, que soy un rebelde. Entonces, si le envío una información interesante, seguramente eso se tendrá en cuenta, y se tuvo en cuenta. Entonces, estas ideas son las que van circulando. Balboa descubre un territorio, descubre fuentes de riqueza de ese territorio, descubre que hay indios que te pueden ayudar y hay indios que no te pueden ayudar, y descubre que los indios que no te ayudan hay métodos para obligarlos a hacerlo. Y esto poco a poco se va aprendiendo, un enorme laboratorio donde mucha gente va aprendiendo, porque uno de los señores o varios señores que están presentes con Balboa, Diego de Almagro, Francisco Pizarro, son veteranos de Panamá, aprenden en Panamá, ya habían aprendido antes en las Antillas, pero ellos aprenden en Panamá. Entonces, antes, insisto, es que es clave, antes de empezar una conquista importante, tienes que explorar el territorio. Lo que a veces es que coincide en algunas ocasiones que el proceso de conquista es simultáneo al proceso de exploración. Es el caso, aparte de Cortés, el caso de Pizarro. Pero no hay que olvidar que durante 5 años, prácticamente 5 años largos, Pizarro y su socio Almagro, desde la base, que es Panamá, han estado explorando sistemáticamente todo lo que es la costa del Pacífico, lo que sería hoy día Ecuador, o sea, Colombia, Ecuador, hasta llegar al norte de Perú, para descubrir la pista que les lleve a pensar realmente aquí parece que hay una organización social y económica muy importante que merecería la pena nuestros esfuerzos. Tardan 5 años. Siempre empezamos a explicar la conquista del Perú a partir de 1529, cuando Pizarro viaja a la península para firmar su capitulación, es decir, el permiso oficial para iniciar una conquista, que empieza a ser efectiva la conquista a partir del año 31. Pero entre 1524 y 1529 pasan muchas cosas, y eso es lo que se explica a veces en media página o en un capítulo de un libro de 50 capítulos. Entonces yo digo, en general, el público en general se merece un mayor conocimiento, por ejemplo, de las terribles dificultades que Pizarro, por ejemplo, y Almagro tuvieron que afrontar. Y este es un ejemplo de muchos otros. Bueno, se salta la fase de los exploradores, tienes razón. Quizá ya no sabemos lo que es un explorador en el siglo XXI, porque está todo explorado. O parecería que está todo explorado. O parecería que está todo explorado y se le da poca importancia. Has hablado ahora